Buenos días, estimados concurrentes a las segundas jornadas nacionales de cardiología pediátrica que se dan en el marco de la Semana de Congresos y Jornadas Nacionales de la Sociedad Argentina de Pediatría. Agradezco enormemente y de corazón la invitación de los organizadores de este prestigioso evento. El tema que voy a abordar se refiere al apto físico cardiológico post-COVID, es decir, los controles y evaluaciones médicas y cardiovasculares necesarias para retomar la actividad física luego de una infección por COVID. La afectación cardiovascular, la incidencia de COVID en niños, niñas y adolescentes es variable y estas son algunas de las cifras publicadas. Son disímiles en algunos países debido al tiempo en que fueron publicadas. Las de China e Italia fueron publicadas al comienzo de la pandemia el año pasado y las de Argentina son actuales y de Estados Unidos son las del 18 de marzo pasado. Para abordar este tema que incluye tres aspectos fundamentales, me voy a referir solamente al aspecto médico asistencial con los controles médicos y evaluaciones cardiovasculares requeridas para el regreso a las actividades físicas después de la infección por COVID. Considerando la publicación del Colegio Americano de Cardiología, podríamos hacer tres consideraciones principales: el tiempo de inicio de la infección, la severidad de la misma y el tipo de actividad física o deporte que se practicará. Referido al tiempo de inicio de la infección, tenemos que considerar que todos los niños, niñas y adolescentes diagnosticados de COVID deben cumplir los 14 días de aislamiento y estar asintomáticos pasada la fase aguda de la enfermedad, al cabo de la cual deberán recibir una evaluación por el pediatra antes del regreso a las actividades físicas. Este tiempo de 14 días permite dos cosas fundamentales: la instalación del cuadro clínico completo, porque a veces hay signos o síntomas que aparecen tiempo después del el inicio de lo que uno considera el inicio de la enfermedad, y disminuir el riesgo de la transmisión del virus porque disminuye la carga viral al cabo de ese tiempo. La consideración acerca de la severidad de la misma dividen en tres grupos. El grupo 1, los niños, niñas y adolescentes asintomáticos con síntomas leves, sin sospecha de afectación cardiovascular en la fase aguda y con síntomas o fiebre, mialgias o escalofríos de no más de 3 a 4 días de duración, al cabo de lo cual se realiza el examen pediátrico exhaustivo con una anamnesis dirigida a la pesquisa de signos y síntomas que podrían hacer sospechar una afectación cardiovascular, por ejemplo, dolor de pecho, dificultad respiratoria, palpitaciones, síncope y demás. Si este examen pediátrico es normal, se dan las recomendaciones iguales a las de las virosis habituales, no se requiere una evaluación cardiovascular especializada y se hace especial énfasis en el regreso gradual y progresivo a las actividades físicas, de lo que hablaré al final de la charla. El grupo 2 incluye a pacientes que tuvieron síntomas moderados o fiebre prolongada más allá de los 4 o 5 días del comienzo de la enfermedad, al cabo de lo cual se realiza el examen pediátrico que dije, también dirigido a la pesquisa de probables afectaciones cardiovasculares, y si son menores de 12 años con un examen normal, el regreso a las actividades físicas sin restricciones. En cambio, si son deportistas, que en general son mayores de 12 años, los que practican deportes en forma regular y que implica una intensidad mayor del esfuerzo realizado,
se requiere la evaluación por el cardiólogo pediatra, quien considerará los estudios complementarios como electroecocardiograma y laboratorio para recién dar la autorización para el regreso a las actividades físicas. El grupo 3 incluye aquellos pacientes que tuvieron que estar hospitalizados por una infección severa o que tuvieron un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y afectación cardiovascular en forma de miocarditis o el síndrome de Kawasaki like, que se refiere en esta pandemia por COVID. Se requiere, de hecho, la evaluación del cardiólogo pediatra, que debe considerar una evaluación más exhaustiva, utilizando métodos diagnósticos tendientes a evaluar con más precisión la función ventricular afectada, la presencia o ausencia de arritmias mediante un Holter y aún requerir una resonancia magnética nuclear. Este grupo de pacientes exige una restricción de 3 a 6 meses para retomar la actividad física, cuando la función ventricular se haya normalizado. El tercer aspecto es qué tipo de actividad física o deporte se practicará, y esto tiene relación con la intensidad del esfuerzo que imprime la práctica. Actividades de baja intensidad sin restricciones y deportes o actividades de intensidad moderada alta en los grupos 2 y 3, es decir, aquellos que tuvieron síntomas moderados o severos, se requiere una evaluación cardiovascular exhaustiva. Este es el algoritmo que resume lo que dije y que traduje en este esquema, en donde vemos que el grupo de niños asintomáticos o con síntomas leves de no más de 3 o 4 días de duración, actividad física sin restricciones, en los que tuvieron síntomas moderados o más allá de los 5 días, si son menores de 12 años y tienen un examen pediátrico normal, actividad física sin restricciones. En los que van a hacer actividades de alta intensidad o deportes, se realiza un electrocardiograma fundamentalmente, y si este es normal, actividad física sin restricciones. Si es anormal, va a una evaluación cardiovascular más exhaustiva. Y al igual que los que tuvieron síntomas severos con afectación miocárdica, no regreso a la actividad física por 3 a 6 meses más. Esta es otra propuesta, otro análisis en la pauta orientativa del documento de la Sociedad Argentina de Pediatría referido al retorno a las actividades físicas post-COVID en pacientes que tuvieron COVID. Esta propuesta divide en dos grupos, los asintomáticos y los sintomáticos. Entre los asintomáticos, ya sea que tengan una infección activa o una infección o anticuerpos positivos como respuesta a una infección previa, el aislamiento de los 14 días exigidos a partir de la fecha del resultado positivo. Seguido a esto se hace el examen pediátrico y vemos aquí que se requiere un electrocardiograma también al final de este periodo para, si estos parámetros son normales, regreso lento y progresivo con supervisión médica a la actividad física habitual. En los pacientes que tuvieron síntomas leves o moderados y en aquellos que tuvieron sospecho diagnóstico de miocarditis, el examen cardiovascular es imprescindible al cabo y conjunto con el examen pediátrico. El examen cardiovascular será más o menos exhaustivo de acuerdo al grado de afectación cardíaca que tuvo la fase aguda de la enfermedad. Los exámenes ecocardiograma y resonancia magnética nuclear
Están dirigidos a evaluar la función ventricular izquierda sobre todo y la presencia de arritmias, como dije, con un Holter, una ergometría y ecocardiografía y aún resonancia magnética nuclear. El grupo sintomático con sospecha o diagnóstico de miocarditis debe tener una restricción de 3 a 6 meses para retomar la actividad física. Este es el esquema de lo que dije, en donde podemos notar que el requerimiento de un examen cardiovascular específico por el cardiólogo pediatra, podríamos decir que se consideran los dos grupos, porque se requiere un electrocardiograma en el grupo de asintomáticos, que habitualmente en nuestro país lo realiza y lo interpreta el cardiólogo pediatra. Los exámenes cardiológicos más complejos, indicados y realizados por los cardiólogos pediatras, también están en los grupos con síntomas sintomáticos, leves, moderados o severos. Es importante considerar la prescripción de la actividad física y la forma de regresar a la actividad física después de COVID. En general, el desentrenamiento producido por el aislamiento y el confinamiento hace que se haya perdido la condición física inicial. Por lo consiguiente, es imprescindible indicar un regreso gradual y progresivo a la actividad física habitual anterior a la pandemia. Esto es un algoritmo que permite guiarnos para prescribir la actividad física de acuerdo a los parámetros más importantes del entrenamiento, la frecuencia, la cantidad de sesiones semanales, la intensidad, que va de moderada a vigorosa, el tipo de ejercicios de resistencia, fuerza y flexibilidad, y el tiempo de cada una de las sesiones. En general hay que entender que esto de la progresividad de los esfuerzos es muy importante. Debe ir de menos a más el volumen, es decir, la cantidad de carga de ejercicio en las semanas. Pueden empezar por 10 a 15 minutos hasta llegar al objetivo de realizar 45 a 60 minutos de actividades físicas diarias, que permite una vida saludable. La intensidad baja, moderada, vigorosa, esto de cantar y hablar que puse abajo, es una forma práctica de evaluar la intensidad con la que estamos realizando el ejercicio. Si podemos cantar mientras hacemos el ejercicio, indica que la intensidad es leve. En cambio, si tenemos dificultades para hablar, la intensidad va siendo moderada y vigorosa. No podemos conversar con nuestro compañero de ejercicio. Y el tipo de ejercicio va de lo simple a lo complejo. Esto se refiere al uso de otros elementos en el gimnasio, pelotas, cintas y demás. Esto es una escala de percepción del esfuerzo de Borg, que es muy conocida y ampliamente utilizada, y se refiere a la percepción subjetiva del esfuerzo que uno está haciendo cuando hace actividad física. Vemos en esta escala de 0 a 10, que es un resumen de la escala inicial y original de 0 a 20, vemos que el valor 3, 2 es intensidad leve, el valor 3 y 4 son moderadas, y por encima de 5 la intensidad es vigorosa o alta. En este cuadro podemos relacionar algunas variables que se utilizan para medir la intensidad del esfuerzo, y aquí vemos que la intensidad leve va a una percepción subjetiva de 1 a 2, la moderada de 3 a 4 y la vigorosa de 5 a 6. Este es otro esquema sugerido por Elliot en el British Journal of Sports Medicine del 2020, en donde vemos que el regreso a la intensidad, a la actividad física habitual, es progresivo y podría ser o debería ser no menor a 7 días, es decir, comenzar con casi nada para al cabo de 7 días retomar las actividades plenas, recreativas o competitivas.
No olvidemos que la pandemia de COVID-19 se instaló sobre la otra pandemia, la anterior y la que nos afecta enormemente, y me refiero a la pandemia de la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen como factor común la inactividad física o sedentarismo. Para concluir, podemos decir que la afectación cardiovascular por COVID-19 en niños, niñas y adolescentes es baja. Todos los pacientes afectados deben cumplir con 14 días de aislamiento estricto y antes de reiniciar actividades deben tener una evaluación pediátrica. Quienes estuvieron asintomáticos no requieren evaluaciones por el cardiólogo pediatra. Los pacientes que tuvieron síntomas leves o moderados deben recibir una evaluación por el cardiólogo pediatra, y quienes tuvieron cuadros severos tienen que tener una evaluación por el cardiólogo pediatra hasta normalizar la función ventricular afectada y constatar la ausencia de arritmias y una restricción de actividad física por 3 a 6 meses luego del alta. El regreso a las actividades físicas debe ser gradual, como dije. Y por último, evitar restricciones innecesarias para fomentar la actividad física habitual. Agradezco vuestra atención y estoy dispuesto para las preguntas finales. Un gusto y muchas gracias.